El mercado es bien tricky, ¿verdad? Es como cuando tú estás tratando de enamorar a una mujer, que si tú le pones mucha atención y le estás viendo todo el día y le pones toda la inversión, corre y no tienes, pero cuando tú lo haces con pausa, calmado, tranquilo, en paz, estabilidad, ahí, ¿verdad? Entonces ahí sí crece. Bienvenidos a otro episodio de Acá Entre Bros. Yo soy Chris Ortiz. Y yo soy José Quintero y el día de hoy vamos a estar hablando del dinero. Así es, hoy tenemos a Carlos Amec, director de estrategia para Abacus Exchange, una plataforma de educación financiera en español que se enfoca en el mercado de acciones Estados Unidos. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué rollo, Carlos? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Primero que todo, gracias por la invitación y gracias por decir que soy una persona muy especial también, lo aprecio mucho. No, oye, antes de comenzar hablando sobre el dinero, cuéntanos un poquito de ti, cómo llegaste, cuál ha sido tu trayectoria anterior de crear esta grande empresa que ayuda a los latinos al final de cuentas. Sí, no, realmente tengo un background bien, digamos, como combinado, por así decirlo, pero realmente yo nací en New York, en Nueva York, por ahí en los 90s, Nueva York, ¿verdad? Y realmente me regreso a Santo Domingo en el 95, con 3 añitos, luego de que mi padre fallece, y me crió con mi madre y mi hermana, toda mi vida en Santo Domingo. Y Sí. como se me daban muy bien los números, las ciencias y tal, me fui por el tema de ingeniería y me estudié ingeniería civil. Eh, Me voy a Estados Unidos como en el año 2015, hace 10 años, pero yo toda mi vida pensé que yo iba a ser, que iba a trabajar en ingeniería, pero cuando me mudé a Estados Unidos conocí esto de las inversiones y como por ahí es que inicia, ¿verdad? Toda mi pasión empieza como nace principalmente el tema de las inversiones, que yo no sabía que uno podía invertir siendo una persona normal, Sí. y ahí empieza a desarrollarse. Sí, me interesa mucho, antes de otra vez irnos a lo de las inversiones, que creciste sin tu papá y tú eres papá, a lo que estoy leyendo. También Sí, tienes sí. ¿tienes un niño? Tengo un niño, se llama Tiago Amek. Tiene, ¿Cuántos años tiene? tiene 5 años, Tiago. Nice. Oye, pero ahora sí que crecer sin tu papá, ¿cómo influye eso ahora tú como padre? De una manera que ni siquiera te lo puedo poner en palabras. Obviamente, una de las cosas que yo he ido lidiando a través de que voy creciendo con el tiempo es poder ser esa figura paterna que yo no tuve, ¿no? Todas esas enseñanzas que yo pude descubrir y que yo miraba quizás otros role models, padres de mis amigos, imágenes en el Sí. internet o, ¿sabes? Películas, además situaciones, realmente yo trataba siempre como de copiar esos role models positivos, yo cogía algo de cada quien. Y eso fue lo que fue definiendo como mi identidad como hombre y como padre. Y obviamente para mí es como extra fuerte, algo que yo tengo muy presente, como que, wow, yo verdaderamente quiero tener una presencia muy elevada en la vida de Tiago, porque yo definitivamente no la tuve y para mí fue difícil crecer sin un padre. Obviamente siendo Sí. hombre, uno siempre tiene ese vacío. Carlos, y también hablando de eso que tú le quieres enseñar, inculcar a tu hijo cosas, incluyendo finanzas, ¿alguien a ti te enseñó sobre todo este mundo de las finanzas, o aprendiste solo? Sí, realmente yo aprendí a través de libros, más que todo. Cuando yo Wow. ¿Qué estaba, libros? cuando yo estaba bueno, el primero fue Los 7 hábitos de la persona altamente eficientes, ¿ok? Creo que es Stephen Stephen Covey. Covey, ese libro. Sí. Fue el primer, Perro. el primer libro que me leí, recuerdo, y para mí me lo leí como con 14 años, me lo regaló mi madre, que mi Wow. madre siempre es emprendedora también. Y yo siempre la vi a ella negociando y teniendo un estilo diferente de vida a la que tiene un empleado y por eso podía estar más presente con nosotros. O sea, yo literalmente almorzaba todos los días con mi mamá. Eso era un Mm, lujo, yo me doy cuenta ahora siendo adulto. Sí. Y mis amigos no tenían ese privilegio. Entonces,
esa conexión con ella me permitió a mí como que creo que crecer más en el tema de emprendimiento, en el tema de crecimiento personal. Y por esa línea de crecimiento personal yo creo que aprendo un poquito con el tema de finanzas. Y bueno, tuve que aprender también cuando tuve mi primera tarjeta de crédito y la exploté y después tuve que caer en deudas y luego tuve que como que aprender a cómo verdaderamente manejar una tarjeta de crédito de manera eficiente. Eso se me hace muy interesante ahorita que dijiste que tu mamá era emprendedora, porque muchos escuchamos esa palabra como latinos, especialmente nuestros papás, y el emprendimiento es una palabra que a lo mejor da miedo, pero te pones a pensar, nosotros como latinos hemos emprendido toda la vida, hemos revendido, hemos estado en las revistas vendiendo cosas, eso es el emprendimiento, generar dinero. Entonces, se me hace muy interesante que lo hayas dicho. Yo siempre vi a mi mamá hacer y generar dinero y de la manera más fácil y que uno no se imagina que puede hacer dinero. Sí. Y entonces, ahí es donde hiciste cambiar tu perspectiva del dinero o hubo un momento clave específico donde dijiste, oye, espérate, hay diferentes maneras de hacer dinero. Sí, mira, realmente, verdad, volviendo creo que al background, porque es muy importante. Yo cuando era joven, quizás a los 15 años, conozco el internet y empiezo a pedir productos a República Dominicana. Y entonces por ahí empieza como mi vena de emprendimiento. Y yo, por ejemplo, en 2008, quizá por ahí, se pusieron muy de moda la gorra de American Eagle, tipo la moda de Abercrombie, Hollister, ¿sabes? Sí, como que sí, era súper americana, súper California vibes. Y yo lo que hacía era que yo compraba las gorras y t-shirts que estaban en clearance online con la tarjeta de mi mamá, la traía a República Dominicana y empezaba a venderlas. Y entonces con eso yo empecé a generar capital y me empezó a ir bastante bien. Y entonces yo me di cuenta que literalmente yo producía más dinero vendiendo productos, gorras y t-shirts y todo eso que cualquier sueldo. Y ya eso como que me empezó a cambiar la mentalidad de, ok, o sea, realmente la manera de tú crecer financieramente es emprendiendo, o sea, comprando y vendiendo productos, tú siendo el dueño del negocio. Y bueno, esa mentalidad combinada con la parte de ingeniería mía fue que siempre me mantuvo a mí buscando algo más. Yo siempre supe que eventualmente yo iba a terminar en ingeniería, pero yo siempre he tenido el espíritu y la pasión de emprender. Entonces yo he hecho las dos al mismo tiempo. Yo he tenido mi empleo y he trabajado en construcción de la parte de tecnología, que fue lo que yo estudié como a nivel de universidad y maestrías y programas ejecutivos y demás. Y mientras yo he recibido un salario, yo lo que hago es que yo he aprendido a cómo invertir parte de ese salario para creación de riquezas. ¿Y por qué? Porque yo me di cuenta de que con un salario, solamente con eso, yo no iba a hacer o a tener el éxito financiero que yo siempre estaba anhelando, de llegar a esa libertad financiera. Y ahí es donde como que empieza esa curiosidad de cómo es que se consigue la libertad financiera. Oye, Carlos, ¿nos puedes contar un poquito sobre Abacus Exchange y qué es? Sí, claro, mira, súper sencillo. Abacus es una empresa de educación financiera que se encarga de educar a los latinos, no tan solamente en Estados Unidos, sino en toda parte del mundo, en aprender a invertir en la bolsa de valores, creando su primera cuenta de inversión en los Estados Unidos y aprendiendo a invertir en ella para tener un portafolio con acciones como Apple, Amazon, básicamente las mejores empresas del mundo y que pueda crear riquezas a través del tiempo. Nosotros lo hacemos eso a través de diferentes cursos de educación. El primero se llama Abacus Experience, que es un programa de 8 semanas, y luego a partir de ahí tenemos diferentes programas que te van convirtiendo cada vez en un experto, como si fuese ¿verdad? Artes marciales. Abacus. Exacto. Sí. Wow, Black belt. Chévere. Y la meta es muy sencilla, o sea, la misión es muy sencilla, es elevar el porcentaje de hispanos que participan de la creación de riqueza con el stock market. Sí. Muy bien. ¿Y cómo se dieron cuenta de que hubo esa necesidad de latinos? Porque creo que como latinos no hablamos mucho de las finanzas, es un poco tabú a veces, pero ¿qué específicamente te dio esa seña de que aquí, en los latinos, aquí se puede hacer este Abacus Exchange? Sí,
La número uno es que yo soy como el producto perfecto de Abacus, ¿verdad? Yo soy una persona con un empleo que crece y que nunca sabía de inversión, ¿ok? Porque nunca se ha hablado de inversión. Entonces, cuando yo me voy, me expongo a inversión, aprendo eso, yo hablo con mis amigos del colegio y le pregunto, hey, mire, estoy invirtiendo. Y ellos, todos me dicen, no, brother, estás loco, te están engañando, ese dinero es de mentira, no te va a ir bien. Entonces yo digo, wow, falta tanta educación que la persona entiende, la persona promedio entiende que invertir en la bolsa de valores es una estafa. Y cuando yo entonces buscamos la data completa, nos damos cuenta que menos del 1% de todos los latinos tienen una cuenta de inversión. En comparación con el 45% de white Americans que viven en los Estados Unidos. Y eso a mí me rompió la cabeza. Si le damos doble clic a ese dato que te acabo de compartir, el stock market tiene entre el Nasdaq y el S&P 500, el New York Stock Exchange, ¿sabes? Donde está el toro ahí, que todo el mundo va a agarrarlo para buscar suerte, en Nueva York, en Wall Street, Financial District, tiene un valor actual de 65 trillones de dólares, ¿ok? Estamos hablando de 12 ceros, con un 70 por delante. Denme 5. Por lo menos, ¿verdad? Oye, yo cojo lo que sea de eso. Y los latinos tenemos un 0.6% de ese valor. Wow. ¿Qué tal los latinos en Estados Unidos? ¿Hay una diferencia en la gente acá, en este país, de que también no se dan o no se prestan mucho a aprender de las finanzas? Sí, también. ¿Qué pasa? La mayoría de latinos en Estados Unidos son o segunda generación americanos, o second generation Americans, o first generation Americans. Entonces, ¿qué pasa? Esos first generation Americans fueron criados por latinos que se criaron toda su vida en Latinoamérica. Entonces, de igual manera, nunca se les habló de inversiones, porque la educación financiera nace en la casa. Y todavía nosotros hablamos con personas que tienen 25, 30 años, 35 años, y todavía tienen esa resistencia a aprender en el stock market. Y eso lo que hace es que nos empodera aún más como empresa. Y una pasión personal que yo tengo de verdaderamente como permitir que la persona se abra y que aprenda a cómo crear riqueza a través del stock market. Entonces estamos hablando de riquezas en el stock market. ¿Qué tipo de inversiones hay? Sí, porque él sí sabe de este rollo. Yo soy el que estoy más güey, la verdad. Yo no sé nada de esto, pero me interesa mucho. Claro. Mira, realmente yo creo que el concepto de inversión es un concepto que hay como que explicarlo, qué es lo que eso significa, ¿no? Porque yo creo que yo mismo, cuando yo aprendí lo que era invertir, yo entendía que para tú invertir tú tenías que ser millonario o que ya tú tenías que ser rico para poder invertir, ¿no? Es como que es un concepto que yo creo que también nosotros como latinos lo vemos lejos, ¿verdad? Lo vemos como algo que solamente podemos alcanzar una vez cumplamos una meta o lleguemos a cierto nivel financiero. Y eso no puede ser nada más alejado de la verdad, ¿ok? Porque realmente invertir es simplemente tú alocar o tú básicamente ir comprando o ir adquiriendo algún activo que simplemente tiene intención de que su valor suba en el tiempo. Y eso puede ser lo que sea. Eso puede ser el más común que la persona conocen, es como el sector inmobiliario, con una casa. Pero tú puedes invertir en oro, tú puedes invertir en bonos, tú puedes invertir en el stock market. ¿Qué pasa? A través del tiempo, ¿verdad? Y me voy a entrar un poquito técnico aquí, pero voy a tratar de explicarlo lo más común posible, ¿verdad? Históricamente, solamente hay dos tipos de activos que a través del tiempo han podido crecer en valor sin importar el ciclo económico que estemos, ya sea de expansión o comprensión. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Los únicos dos tipos de activos son las empresas y el real estate. ¿Por qué? Porque estos dos activos tienen flujo de caja. O sea, básicamente tú puedes alquilar una casa, si tú eres dueño de un apartamento, tú lo puedes alquilar
Y eso es un activo que aparte de que se aprecia en el tiempo, mensualmente te da una renta. ¿Okay? Entonces tú tienes ese activo, se aprecia en el tiempo, que es la apreciación, y al mismo tiempo te da flujo de caja. Las empresas también son igual, ¿ok? Porque crecen y tienen ventas que, por ejemplo, Apple, como toda la conocemos, vende celulares, vende servicios en iCloud, vende AirPods y al mismo tiempo crece. Entonces, esas empresas, como tienen flujo de caja y también crecen sus ventas a través del tiempo, valen más. Cada vez en el tiempo su valor va aumentando. Entonces, el stock market en específico es el tipo de activos que históricamente ha desempeñado mejor en comparación con todos los otros. Sí. Sí, porque al final de cuentas esos activos te pueden dar dividendos, como él lo está diciendo, que es dinero extra que tú puedes usar para lo que tú quieras. Los puedes reinvertir en la misma empresa para que en un largo plazo te pueda dar más dinero o te los puedes gastar en lo que tú quieras. Ahora, si tú pudieras hablar con un joven latino aquí de los Estados Unidos y le dijeras, oye, haz esto, estos son algunos de los consejitos que te podemos dar, ¿cómo puede organizarse él para invertir en algo tan desconocido que a veces hasta nuestros mismos papás o uno no entiende? Sí, mira, yo creo que para los jóvenes es más fácil quizás abrirse la mente, porque lo primero es, nosotros tenemos que educar a la persona a tener un presupuesto y nuestras finanzas organizadas. Sí. Mi recomendación, ¿y qué pasa? ¿Verdad? En República Dominicana siempre decían ahorra, 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 ¿verdad? Pero ¿qué También pasa? en México. Como ahorra, ahorra, y no te hablan de invertir. Pero es que el ahorro realmente, tú estás perdiendo el dinero porque la inflación se lo come. Ustedes viven en Los Ángeles, saben que no pagan la misma renta que pagaban hace 5 años. Sí. ¿Verdad? No me lo recuerdes. Yo lo vivo en Miami. Yo sé cuánto yo pagaba de renta en Los Ángeles y sé cómo está ahora. Y obviamente si tú ahorrabas dinero, vas a tener menos poder de compra porque el dólar se va devaluando en el tiempo, igual que todas las otras monedas. Entonces, realmente tú ahorrar en dólar es tú cada año ser más pobre, por más, El por más poder fuerte que adquisitivo. se escucha. Sí, el poder adquisitivo se ¿Qué es va. eso? El poder, lo que puedes tú comprar con ok. $1. Antes con $1 yo me podía comprar una bolsa de Hot Cheetos. Sí. Ahora ya no. Ahora Exacto. necesito $2. Sí. Entonces es lo que significa la inflación. Ok. Sí. Que Yo creo que sube de inflación valor los ni precios. siquiera existe el dollar menu en McDonald's ya. Ya Ya no. no. Que descanse en paz, querido amigo de dólar. Exacto. Pero Sí. entonces es eso, primero entender eso y tú dedicar una parte de tu ingreso mensual a las inversiones. Pero se pone súper interesante cuando tú entiendes lo que para mí es como la magia del mercado y es el efecto compuesto. ¿Ustedes saben lo que es el efecto compuesto? Dímelo, porque esta es una de mis partes favoritas que quiero que la gente en Estados Unidos realmente entienda qué es el poder del interés compuesto. Sí, el interés. Explícalo, Carlos. Sí. A ver, Mira, edúcame, paps. el efecto compuesto es cuando a través del tiempo una actividad que tú haces con poco esfuerzo, como una bola de nieve, ¿ok? Básicamente como tú tienes una bola de nieve pequeñita, tú le das una vuelta y coges un poquito de nieve, le das otra vuelta, coge más nieve, llega un punto que con la misma vuelta que da la bola de nieve, con el mismo esfuerzo que tú estabas haciendo al inicio, tú estás generando como si tú estuvieses 30 vueltas de la primera que hiciste. ¿Ok? Sí. Entonces, eso es el interés compuesto, ¿verdad? Porque, digamos, un monto que cualquier persona en Estados Unidos pudiera invertir, que te pudiera decir serían $500 al mes, pudiera ser un monto que cualquier persona con un sueldo, ¿verdad? Relativamente mediano, pudiera ahorrar e invertir en el mercado. Yo te puedo decir que una persona en 5 años puede tener $250,000 en el mercado de valores. Sí. Wow. Y todo el mundo se sorprende, así como, wow, ¿por qué? Porque todo el mundo se enfoca en lo que puede conseguir en 6 meses, en un año. Y no sigue una disciplina para intentar llegar a ese monto a través del tiempo. Estoy escuchando
todo el amor que tú tienes hablando de la educación financiera, pero como latinos a veces tenemos resistencia. ¿Tuviste tú que educar a tus familiares al hablar de las inversiones? Porque en mi punto, bueno, en mi caso, mi mamá decía, no, no vas a perder dinero. Y yo, madre, no, lo estás perdiendo tú, que está el dinero en un calcetín dentro de la casa. Déjame a mí hacerlo, y poco a poquito, ya que vio que yo estaba generando un poquito de dinero en la bolsa de valores o en una cuenta de ahorros de alto rendimiento, dice, a ver, enséñame. Le hago, mira, madre, me están pagando intereses de $12 por estos $1,000 que nomás tenías en esa cuenta. Y dices, pero entonces creo que, no sé si tú te tropiezas con esos obstáculos día a día en tu trabajo. Todos los días. Todos los días yo me encuentro con situaciones en las cuales tengo que desmenuzar y explicarle a la gente lo que son las inversiones, ¿verdad? Y obviamente explicarles, o sea, qué puede significar en el tiempo, y también explicarles el riesgo que conlleva las inversiones, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Sí. Toda inversión tiene un riesgo, y quien sea que te diga lo contrario te está engañando realmente, ¿ok? Todas las inversiones tienen un riesgo y hay que entender ese riesgo, y por eso siempre el horizonte de inversión, el primero, debe ser a largo plazo. Porque históricamente a largo plazo el success rate es el 100%. ¿Okay? Ahora, sí, de aquí a los próximos 6 meses o de aquí a los próximos 12 meses no sabemos qué va a pasar a nivel macroeconómico, político, o sea, quién sabe. Sabemos que hay un montón de cosas externas que pasan y es probable que tengamos subida, bajada, pero lo que está garantizado 100% es que las mejores empresas son las americanas, y esas empresas a través del tiempo crecen. Sí. Carlos, hablando de los mercados que suben, que bajan, que hay riesgos y esas incertidumbres, como si viene una recesión, por ejemplo, ¿hay algún consejo que nos puedas dar a nosotros los latinos en Estados Unidos, que nos estamos un poco preocupados con todo lo que está pasando? No se sabe qué va a pasar. Claro, buenísimo. Sí, siempre, mira, hay un dicho, ¿verdad? Y es que no importa cuando tú le preguntes a una persona de inversiones, siempre te va a decir que hay momentos de incertidumbre, ¿ok? Sí. O sea, siempre pasa algo. Por ejemplo, yo te puedo decir a ti la resiliencia que tiene el mercado de los Estados Unidos, simplemente hablando de los últimos 5 años. Mira, en el 2020 tuvimos el COVID. En el 2021 tuvimos problemas de supply chain por el mismo tema del COVID. O sea, no había productos, las empresas no podían comprar o tener los productos que necesitaban para dar los servicios y productos que necesitaban. Hubieron problemas grandes en la economía por eso. En el 2022 tuvimos los problemas de inflación. En el 2023 hubieron problemas políticos, geopolíticos de guerra, Ucrania, Rusia, súper grandes. En el 2024 tuvimos todo el tema de la inteligencia artificial con China, temas que estaban pasando por allá. Tuvimos elecciones, de las elecciones más importantes que ha pasado por los Estados Unidos. Y en el 2025, hace unos meses, en abril, tuvimos el tema de las tarifas que sacudieron al mercado global completo, ¿ok? Estoy hablando 5 choques que, si tú eres una persona que solamente te llevas del miedo y de la incertidumbre, tú hubieses durado 5 años paralizado sin invertir un solo dólar. Sin embargo, si tú hubieses invertido constantemente durante los últimos 5 años, tú hubieses tenido un retorno promedio de un 20% en el S&P 500. Sí. Y literalmente hoy estamos all time high en los mercados. O sea, hoy llegamos al valor más alto de riquezas de que nunca hemos estado. Y seguimos creciendo. ¿Por qué? Porque el mercado de valores está diseñado para crecer. ¿Ok? O sea, la meta del mercado de valores es la creación y acumulación de riquezas.
Y quiero recalcar que no necesitas mucho dinero. Si tienes $1 para invertir, puedes comenzar con $1. No es que necesites mucho dinero para comenzar a invertir en la bolsa de valores. Ahora, ya hablamos un poquito mucho de qué es lo que haces y me encanta la misión de educar a los latinos en la educación financiera. Claro. Pero, ¿cuáles son algunos de los errores financieros que tú has visto dentro de la comunidad latina? Para, pues ahora sí que ustedes, los bros que están viendo, pues eviten cometer estos errores. No, mira, yo te digo a ti que el tema de como querer andar rápido es un tema, o sea, demasiado común en Amazon nos acostumbró a eso, por la gratificación instantánea. Sí, no, entonces, ¿qué pasa? El mercado es bien tricky, ¿verdad? Es como cuando tú estás tratando de enamorar a una mujer, que si tú le pones mucha atención y le estás viendo todo el día y le pones toda la inversión, corre y no tienes, pero cuando tú lo haces con pausa, calmado, tranquilo, en paz, estabilidad, ahí, ¿verdad? Entonces ahí sí crece. Entonces es tener como ese enfoque de, óyeme, esto es a largo plazo y no tratar de ver resultados inmediatos, porque cuando tú le quieres poner resultados inmediatos y quieres buscar un beneficio alto, ¿qué pasa? Hay una ley súper básica, es riesgo-beneficio, ¿verdad? O sea, tú vas a tener un beneficio X y hay una posibilidad de que el riesgo sea Y, o sea, 3, 1, lo que sea. Mientras mayor es el beneficio, normalmente, o sea, si yo te digo a ti, ok, mira, tú puedes invertir $5,000 acá y la próxima semana tú vas a tener 20,000. Hay inversiones así, ¿ok? Pero es muy probable que en el caso de que no se dé esa inversión, tú pierdas los $5,000. ¿Entiendes? Sí. Ahora, hay inversiones que en 3 meses yo te puedo decir, mira, si tú inviertes $5,000 aquí, en 3 meses tú vas a tener 5,250, que es aproximadamente un 5% en 3 meses. Y en el lado negativo, tú vas a tener quizás 4,900 o 4,950, ¿ok? Sí. Ya ese otro riesgo. Ahora, ¿qué pasa? Mucha gente se enfoca en perseguir esa inversión grande y al final lo que termina es perdiendo dinero. Es mejor tú permitir que pase el tiempo, establecer una base sólida financiera, un patrimonio, y ya luego tú puedes arriesgarte un poquito más. Muy bien. Oye, Carlos, vamos a decir de que si tú tuvieras $1,000,000, ¿cómo los invertirías? Y a la misma vez, si solamente tienes como $1,000, ¿cómo los inviertes para llegar a $1,000,000? Excelente pregunta. Mira, el $1,000,000 yo sin duda lo invertiría en una diversificación de acciones. Sí. Hay una estrategia que nosotros enseñamos en Abacus, luego de que tú pasas por los cursos, que es con opciones, y tú inviertes en buenas acciones y tú puedes literalmente recibir una renta mensual en base a tus activos. Sí, así mismo como tú me acabas de escuchar, ¿ok? Se llaman covered calls, es una estrategia. ¿Okay? Sí. Covered calls y cash secure puts. Y eso te permite a ti tú generar ingresos pasivos, recurrentes. Y tú puedes tener literalmente ese $1,000,000 pagándote a ti un 1% o un 2% al mes. O sea, estamos hablando de $10,000, $20,000 de flujo de caja, o sea, cash flow extra que te entra, mientras a la vez ese $1,000,000 se va a continuar apreciando en el tiempo. Muchísimas gracias. O sea, nos quedaste. A ver, dale. Tengo una más, última. Dale. ¿Qué piensas tú de las inversiones como los NFTs, Bitcoin, criptomoneda? Porque yo invertí como $500 en uno que se llama Shiba Inu. Bueno. Shiba Inu. No, y perdí todo mi dinero. Claro. ¿Recomiendas esas inversiones o no? Mira, ok, ¿qué pasa? Recuérdate cuando volví al inicio, ¿verdad? Lo que te dije es que históricamente hay 2 tipos de activos que crecen. Y para un activo crecer, tiene que tener flujo de caja. O sea, tiene que tener ventas. ¿Ok? Tiene que producir dinero. Sí. Las cripto en sí no producen dinero. ¿Ok? Por eso es que recientemente la SEC, que es una institución que regula el tema de las inversiones, calificó
al Bitcoin como un commodity, ¿ok? Un commodity es como, básicamente, como si fuese la harina o el oro o el trigo o el chocolate, ¿entiendes? Sí. Como que simplemente es algo que realmente no produce dinero y que tú lo puedes comprar. ¿Qué pasa? Esos activos, como la cripto, simplemente suben o bajan por oferta y demanda, ¿ok? Dígase especulación, ¿ok? Si mucha gente la quiere y mucha gente le está comprando, el precio sube. Y por eso tú ves que esos activos son tan volátiles, porque se mueven por el momentum, por el enfoque y la narrativa de ese momentum. ¿Y qué pasa? Ocurre el famoso pump and dump. No sé si tú habías escuchado ese término antes. Sí. Que es pump it, dígase, sácalo que a la crezca. luz, sácalo a la luz, manda mensajes en Twitter, en X, en Instagram, en la noticia, por todos lados, que todo el mundo compre. Entonces se crea una demanda enorme cuando el activo sube por todo el mundo queriendo comprarla, ¿verdad? Por el miedo el FOMO, el fear of missing out. Todo el mundo compra, de repente sube, y como realmente no hay un valor real en el activo, no es como que tú dices, bueno, sí, el mes que viene esto me va a traer tanto de ventas, nada de eso, simplemente no hay nada, es simplemente que la gente lo quiere, todo el mundo lo vende y luego cae otra vez, ¿ok? Entonces, esto no significa que yo no apoyo el cripto, que yo lo apoyo, yo tengo Bitcoin, tengo Ethereum, pero literalmente es menos de un 5% de mi patrimonio, porque ya eso cae dentro de inversiones de muy alto riesgo. Sí. Carlos, muchísimas gracias por todo el trabajo que estás haciendo dentro de la comunidad latina, educando. Yo sé que es de gran necesidad para todos los latinos aquí en Estados Unidos. Entonces, agradecemos lo que estás haciendo con Abacus Exchange. Muchísimas gracias por pasarlo un rato aquí con los hermanos. Y pues espero que te hayas divertido un poquito hablando del dinero acá entre bros. Me gusta la energía de ustedes, de verdad. Gracias por la invitación. Ojalá que puedan también en algún momento tomar uno de los programas de nosotros que recién inician esta semana. ¿Mándanos? Sí, manda. Mándalos. Le doy los detalles y nada, cualquier cosita, tienen aquí un servidor para ayudarlos a invertir. Gracias, Muchas Carlos. Gracias, Carlos. Carlos Amec, de Abacus Exchange. Abacus Exchange. Muchas gracias, Carlos. Oye, qué buena plática tuvimos con el compa Carlos, pero creo que llegó el momento del desahogo. Oye, ¿te quieres desahogar con algo? Estoy bien esta semana. ¿Neta? Bueno, te digo después. Ok, porque creo que ya me tocó a mí la mala suerte. A ti, pues casi te perdemos la semana pasada. Esta vez casi me pierden a mí. No. O sea, yo no me tomé ninguna pastilla, pero me quedé dormido detrás del volante mientras estaba manejando. Salí del trabajo, yo estaba manejando. Ya al llegar a la salida de mi casa, o sea, saliendo de la autopista, que empiezo a irme, cierro los ojos, empiezo a irme off-roading, no sé cómo se diga en español. Saliste de la carretera. Ok, básicamente, y empiezo a sacudir, que abro los ojos, veo un poste y gracias a Dios no venía un carro al lado de mí, que me muevo y que todo el bumper de atrás del coche queda totalmente destruido. Manches, güey. Entonces estaba yo solo en el carro, eran las 11 de la mañana, a plena luz del día, y ahí con toda la vergüenza del mundo, pues manejando el coche hacia mi casa. Lo bueno de mí es que me pongo trucha, le hablé de inmediato a una amiga, oye, ¿me puedes arreglar el coche? ¿Cómo ves esto? Oye, te va a salir en casi $10,000. Y dije, no, hombre, mejor le hablo al seguro, que para eso pago. Le hablé al seguro, oye, ¿fue tu culpa? Sí, bueno, nomás te vamos a cobrar el deducible, que son $1,000. Y ese mismo día se lo llevaron y a las 3 semanas, pues tuve mi coche. Entonces no tuve que ver mi coche ahí en la casa, porque siento que estaría en display para que todo el mundo viera que lo choqué. Yo dije, o sea, pero me da mucho gusto que estás bien, güey. Sí, vean el video cómo quedó mi carro. Wow. Eso es serio. Yo pensé que era menos. Eso es bastante serio. No, ya sé, pero pues sí.
Ese sí es un desahogo, mi güey. desahogo. No, ni para qué te digo el mío. Es absurdo ahora. No, güey. Bueno, ni siquiera es desahogo, pero ahora después de escuchar a Carlos, digo, qué enojo de que he gastado tanto dinero en cosas estúpidas toda mi vida. O sea, hablando de tantas, y salir con amigas, de tanto, es más, el O sea, se ha gastado su dinero en las mujeres. Espérate, güey, no había visto este episodio. No, pero, imagínate, yo cuando estaba más chavillo que compraba esos de los bottle service. Ajá. Que $800 por una botella, güey. De Cuando Ciroc valen que $70. cuesta, sí, que no cuesta. O sea, y no puedo creer que en eso estaba gastando mi dinero. Pero Entonces, bueno. el mal No se manejo. compara lo tuyo, güey. Tú casi te matas. Pero tú también casi te matas la semana pasada y yo. Sí, es que estamos en sync. ¡No! Que no estemos en sync, por favor. Pero ya no nos va a pasar nada, todo va a estar bien. Que Diosito nos protege. ¿De qué te quejas tú en el desahogo? Desahógate con nosotros también, los hermanos, los brothers. ¿Cómo te pareció este capítulo? No se te olvide darle like, suscríbete y comenta abajo y comparte este episodio porque queremos crecer todos en la educación financiera. Yo soy José Quintero. Yo soy Cris Ortiz. Y nos vemos en el próximo capítulo de Acá Entre Bros. Oye, ¿quieres ver más? Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Pueblo Extraño.